Buenos días, mexicanos. Soy el general Lázaro Cárdenas del Río. Nací el 21 de marzo de 1895. Soy hijo de Damaso Cárdenas y Felicitas del Río. Estudié hasta la edad de 14 años. En cuanto a la cuestión de que a la edad de que dejé de estudiar y empecé a trabajar, hay mucha diferencia, ya que, dependiendo de la metodología que utilizó el historiador, es como nos va a contar la historia. Me casé con Amalia Solórzano y soy padre de Alicia Cárdenas, Palmira Cárdenas Solórzano, que nació en 1933 y falleció lamentablemente ese mismo año. Me sobrevive Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que nació en 1934, que siguió mis pasos y en el año de 1988 se postuló como presidente de nuestra nación. Trabajé en la hacienda en el cobro de rentas en la ciudad. Posteriormente, con ayuda de unos amigos, armamos una cooperación para comprar a plazos la imprenta La Económica. Lamentablemente, el 1 de junio de 1913, un grupo de revolucionarios me pidió imprimir una carta magna a favor de la revolución. Al momento de que los soldados de Victoriano Huerta se enteran de la noticia, van y destruyen mi imprenta y después nos persiguen. En ese momento mi imprenta se fue a la ruina. Después, en 1914, me sumé a la Revolución Mexicana, alcanzando el grado de teniente coronel en 1915. También formé parte del grupo de Sonora encabezado por Plutarco Elías Calles, que, compartía varios de sus ideales. Uno de ellos fue el plan de Agua Prieta, en el cual se desconoce el gobierno de Venustiano Carranza, pero la ironía de la vida, ya que después, cuando suba a la presidencia, lo destierro. Fui general de brigada del Ejército Constitucionalista en 1925, que es conocido como el Maximato. Tras la Convención de Aguascalientes, me convertí al constitucionalismo de Venustiano Carranza. La Convención de Aguascalientes tenía el objetivo principal de unificar las facciones revolucionarias antagónicas. Esto quiere decir que, solo iban las personas con un rango mayor en el ejército, en cual era yo uno de ellos, y compartíamos ideas para poder unificarlas y así llegar a un acuerdo. En mi carrera política, les hablaré de 4 puntos importantes, que, uno de ellos fue cuando fui gobernador electo de Michoacán en 1928 a 1932. Además de que fui presidente del PNR, que es el Partido Nacional Revolucionario, que hoy en día es conocido como el PRI, en 1930. Además de que fui secretario de Gobernación en 1931 y secretario de Guerra y Marina en 1933. Mi gobierno es conocido como el cardenismo gracias a los grandes cambios políticos, económicos y sociales. La gente en ese tiempo me conocía como el Tata Lázaro, o me decían de cariño Tata Lázaro. Inicié mi campaña política recorriendo todos los pueblos en busca de las necesidades de las personas. Yo era de aquellas que tenía el ideal de que ir a tocar casa por casa y preguntarle a cada uno de los mexicanos qué es lo que necesitaban, qué les hacía falta para poder superarse. Y es así como conocí las necesidades de mi pueblo. Goberné de 1936 a 1940. Puse en marcha un plan de reforma económica y social de 6 años, que hoy en día es conocida como el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual el territorio de la propiedad privada se lo repartí en partes iguales a los campesinos, con la finalidad de que pudieran tener una mayor extensión de tierra para poderla trabajar y cosechar sus cultivos y en fin. Además de que enarbolé como bandera la educación socialista como una nueva enseñanza para todos los mexicanos. Es por eso que fundé en 1936 el IPN, que es conocido como el Instituto Politécnico Nacional,
dotándolo de un motor de desarrollo y espacio para la igualdad, apoyando el progreso industrial del país, ya que bueno, las industrias de ese momento necesitaban gente más preparada, con mejor conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Hacer que los estudiantes salieran con una carrera técnica. Y bueno, en abril de 1938 reorganicé el PNR en 4 sectores, que era el obrero, la campesina, la popular y la militar, como estrategia para no permitir más bien que los obreros influenciados por el comunismo ocuparan el poder político. Bueno, al finalizar la Primera Guerra Mundial nace lo que es el comunismo, que bueno, el comunismo trata de quitar el Estado, acabar con el Estado y darle todo el poder al obrero. Entonces, para impedir esto, lo que hice es reorganizar en 4 sectores, o bueno, dividir en 4 sectores, y bueno, gracias a eso nace lo que es el corporativismo, que bueno, lo que buscaba era que usted, como sector, me iba a garantizar que su gremio votara por mí, yo ayudándolo a mejorar en ciertas situaciones o lo que sus necesidades, pero usted me tenía que garantizar el voto de su gremio. Y bueno, soy más conocido, o bueno, la gente me conoce más por la expropiación petrolera. Fue cuando nacionalicé las propiedades de las compañías extranjeras de petróleo. Las negociaciones no llegaron a algún acuerdo, ya que, bueno, las empresas se negaban a las peticiones de los obreros, que eran disminuir una jornada a menos de 40 horas, un mejor salario y prestaciones. Después, el 18 de marzo de 1938, por la radio de la cadena nacional, di un mensaje a la nación dando a conocer el decreto de la expropiación petrolera. Detrás de esto, claro, están las situaciones legales en las que las empresas tratan de demandarnos a nosotros por todas las peticiones o todas las cuestiones en las que nosotros estábamos pidiendo o exigiendo a ellos como empresas. Claramente ellos perdieron y es cuando se decreta que el petróleo es de los mexicanos. También con el apoyo de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, muchas de las industrias se convirtieron en corporativas. Un ejemplo de eso es la CCC, que es la Central Campesina Cardenista, que es una agrupación de izquierda mexicana que, bueno, busca proteger los derechos de los campesinos, mujeres indígenas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades marginadas de México, trabajadores agrícolas, emigrantes jóvenes y jornaleros sin tierra. Bueno, un jornalero es como se dice comúnmente, es aquel que trabaja de sol a sol. Tiene una jornada de todo el día, una jornada completa, pero bueno, lo peor de todo es que no trabaja su tierra, sino que trabaja la de alguien más. También, claro, tuve que ver en el contexto histórico y bueno, apoyé a la República Española durante la Guerra Civil, que fue de 1936 a 1938. Concedí asilo a numerosos refugiados españoles. Gracias a ellos, bueno, hubo una gran ampliación en diferentes aspectos culturales, artísticos, en fin. Uno de ellos es Eduardo García Maínez, que fue el autor del libro Introducción al Estudio del Derecho. Les otorgué la nacionalidad mexicana. A otro personaje que también le otorgué la nacionalidad mexicana fue Stroessner, que escapaba del estalinismo en la URSS. Bueno, Stroessner y Stalin tenían el mismo ideal comunista, pero después, al momento de que Stalin sube al poder, cambia su ideal y claro, ya no tienen compatibilidad y lo que mejor decide es venir y refugiarse aquí en nuestro país. Además de que en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, o bueno, en el inicio de la Guerra Mundial, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, fui comandante de todas las fuerzas mexicanas y de las costas del Pacífico y del
secretario de la Defensa de la Nación de 1942 a 1945, que bueno, fue el periodo en el que duró la Segunda Guerra Mundial. Duró y terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde los 15 años trabajé por las causas que creía justas y necesarias, hasta el día de mi muerte, que fue el 19 de octubre de 1970. Fallecí a los 75 años a causa de cáncer en la Ciudad de México. Mis restos se encuentran en el Monumento a la Revolución y eso es todo.